Buenos días, doctores. Doctor Nelson, muy buenos días, ¿cómo va? Doctor, buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a iniciar, doctores, con la prueba de inspección judicial. Ojo, ese es el tema con el cual vamos a iniciar el día de hoy, el tema de la inspección judicial. Esa prueba de la inspección judicial la encuentran consagrada en el artículo 236, ojo, 236 del Código General del Proceso. Allá se encuentra la consagración en su Código General del Proceso de la prueba pericial. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 236. Inspección judicial, muy buenos días, doctor, y para todos los presentes. Buenos días, Javier. Procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso, podrán ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, cosas o documentos. Salvo disposiciones en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación
fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrán decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere No. necesaria para aclararlos. ¿Qué pasó El ayer? juez- Esperándolo. ¿Sigo? Sí, por favor, Javier, sí, por favor. El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria, en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la presente interesada el término para presentarlo. Contra esas decisiones del juez no procede recurso. Bueno, mis doctores, antes Doctor, qué pena, ¿podría repetir el artículo? 236. Antes de eso, mis doctores, del Código General del Proceso. Nata. Muy buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Qué pena molestarlo, profe. Lo que pasa es que en la clase anterior su merced explicó las etapas a la hora de recepcionar un testimonio. Su merced explicó o enumeró 4 etapas, pero solo explicó 2 de ellas. Interrogatorio Ajá. directo, contrainterrogatorio, No, pero faltaría... eso déjamelo, Nata, porque eso lo termino de explicar el jueves. ¿Por qué? Porque el jueves, aparte de terminar la explicación, vamos a hacer también un simulacro de un interrogatorio con todas las etapas. ¿Vale, Nata? bueno, muchas gracias, profe. Es Eso es para lo no primero. quedar... Lo Sí, segundo, señor. en las horas de la tarde les voy a compartir un link de YouTube en el cual una autoridad en materia de indicios, que también la vamos a ver el día de hoy, la prueba indiciaria, dicta una charla, el doctor Dagoberto Charri Rivas, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Libre, y él es una de las personas que más conoce o más domina el tema de los indicios en materia civil, sobre todo en unos procesos que se denominan los procesos de simulación de contratos. Es bueno, o no es bueno, es obligatorio que la lean, igual que la observen, eso no dura mucho, es una charlita de alrededor de 1 hora, pero es muy ilustrativa con relación a los indicios. Ese, se lo repito, el link para que observen esa charla en YouTube, se las comparto en la plataforma esta misma tarde, ¿vale? Bueno, les decía a mis doctores que antes de entrar ya en las explicaciones sobre esta prueba de inspección judicial, hay algunos procesos en materia civil que obligatoriamente requieren la práctica de inspección judicial acorde con lo reglado en el Código General del Proceso. Esto es, siempre, absolutamente siempre que se adelante alguna de estas clases de procesos que vamos a indicar, se debe realizar una inspección judicial. El primer proceso en el cual es necesaria la inspección judicial es en el proceso de pertenencia. Ojo, proceso de pertenencia. Acorde con lo estatuido en el numeral 9 del artículo 375 del Código General del Proceso. Javier, ¿lo tiene ahí a la mano? El 375 numeral 9. Javier, se nos fue. ¿Alguna otra persona? No, 375. doctor, aquí estoy atento. Lo que pasa es que no había abierto el micrófono. Ah, bueno, Sí, perfecto. señor. 375. Javier, por favor, 375 numeral 9. Claro que sí, doctor, inmediatamente. Artículo 375, numeral 9. El juez deberá practicar personalmente inspección judicial sobre el inmueble para verificar los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada y la instalación adecuada de la valla o del aviso. En la diligencia, el juez podrá practicar las pruebas que considere pertinentes. Al acta de la inspección judicial se anexarán fotografías actuales del inmueble en las que se observe el contenido de la valla instalada o del aviso fijado. Gracias, Javier. Asimismo, mis doctores, entonces ya sabemos que cuando se
vayan a iniciar o vayan a adelantar un proceso de pertenencia, es obligatoria la práctica de esta clase de medio probatorio o la práctica de esta prueba de una inspección judicial. También, doctores, en el proceso de servidumbres, ojo, proceso de servidumbres, tal y como lo consagra el siguiente artículo, el 376 en el inciso segundo. ¿Lo tiene ahí, Javier, a la mano? El 376, inciso segundo. Artículo 376, inciso segundo. No se podrá decretar la imposición, variación o extinción de una servidumbre sin haber practicado inspección judicial sobre los inmuebles, materia de la demanda, a fin de verificar los hechos que le sirven de fundamento. Vale, perfecto. También, doctores, en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, tal y como lo consagra el 393. ¿Qué dice 393, Javier? Disposiciones especiales, artículo 393. Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio rural que hubiera sido privado de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante. Listo. Y por último, en el proceso de deslinde y amojonamiento, tal como lo consagra el artículo 403. Artículo 403. Diligencia de deslinde. El juez señalará fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá a las partes para que presten sus títulos a más tardar el día de la diligencia, a la cual deberán concurrir además los peritos. En la práctica del deslinde se procederá así. Numeral primero. Trasladado el personal al lugar en que deba efectuarse, el juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete. Examinará los títulos para verificar los linderos que en ellos aparezcan y oirá al perito o a los peritos para señalar la línea divisoria. Numeral segundo. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuere necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. Numeral tercero. El juez pondrá o dejará a las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo sentencia declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar al expediente en una notaría del lugar. Hecha la protocolización, el notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Numeral cuarto. Las oposiciones a la entrega formuladas por terceros se tramitarán en forma dispuesta en el artículo 309. Gracias, Javier. Entonces, doctor, bueno, antes de eso, es que estoy conectado con otro computador. Si se llega a acabar la batería, me esperan un momentico mientras me conecto en el celular, pero no se vayan a ir. ¿Listo, doctores? Entonces, ojo, doctores, con esos procesos en los cuales se necesita inexorablemente la práctica de una inspección judicial. Repito, pertenencia, servidumbre, lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural y proceso de deslinde y amojonamiento. En esos procesos es obligatoria, ojo, obligatoria la práctica de una inspección judicial. Ahora bien, ¿en qué consiste, mis doctores, una inspección judicial? Pues básicamente es como en la verificación, así como su nombre lo indica, es una verificación que realiza ¿quién? Que realiza el juez y lo realiza de manera directa. Para tal fin utiliza pues sus sentidos. ¿Qué examina o qué verifica el juez? Verifica cosas, verifica personas. ¿Y esto con qué fin? Pues para formarse su convencimiento de manera libre y directa. En eso consiste, mis doctores, la inspección judicial, en esa diligencia, en esa verificación
que realiza el juez sobre cosas o sobre personas. Algunos doctrinantes indican que la inspección judicial es una prueba directa. ¿Por qué directa? Porque es el mismo juez quien busca verificar por medio de sus sentidos algunos hechos que él necesita para llegar a qué? Para llegar a la certeza sobre algunos hechos. En materia civil, mis doctores, y con relación a la solicitud y con relación al decreto de la inspección judicial, la parte, ojo, la parte que solicite o que pida la inspección judicial al juez deberá expresar y expresar con total claridad y con total precisión los puntos sobre los cuales ha de versar esa inspección judicial. O eventualmente, si pretende que esa inspección judicial se practique en algún caso hipotético, en algún ejemplo, con la intervención de peritos. En ese mismo, en ese mismo caso, pues la parte que solicite la práctica de la inspección judicial formulará en esa petición de la inspección qué clase de peritos desea que acudan. En caso de ser decretada la inspección judicial, esto es, en caso que la petición tenga eco en el juez, pues en ese auto que decrete la inspección, el señor juez señala ¿qué? Señala fecha y señala hora para iniciar la inspección judicial. En caso tal, y en ese caso hipotético les decía en que se necesite la práctica o que acudan peritos a la inspección judicial, pues se designan los peritos que haya solicitado esa parte interesada o esa parte que realizó la petición de la inspección judicial. Ahora bien, mis doctores, con relación a la práctica, esto es, ya sabemos en qué consiste la inspección judicial, ya sabemos cómo se debe realizar la petición o el pedimento de esa inspección judicial al señor juez. Daniel. Profe, buenos días. Buenos Qué días. pena la interrupción. Antes de que prosiga, una preguntita. Usted ya dijo que la solicitan las partes esta inspección judicial, pero el juez también la podría hacer como una prueba de oficio. Claro que sí. Acordémonos, Daniel, que en materia civil el juez puede decretar práctica de pruebas de oficio, pero en caso tal que no haya sido decretada de oficio, las partes, y en la mayoría de casos son las partes las que solicitan la práctica de la inspección judicial, pero no, esto no obsta a que el juez la pueda practicar de oficio, Daniel. Igual ustedes ya saben en qué casos será obligatoria la práctica de la inspección judicial y pues eventualmente, si ustedes son los demandantes, solicitarán la práctica de la inspección, pero sí, se puede decretar de oficio, Daniel, ¿vale? Vale, gracias. Listo. Entonces les decía a mis doctores que ya sabemos cómo se solicita. Y ahora bien, en lo que atañe mis doctores a la práctica, al momento en que se va a realizar esa inspección judicial, pues en ese caso mis doctores se deben observar o se deben de seguir ciertas reglas. Primera, que esa diligencia de inspección judicial se inicia en el despacho del juez. Es allá, en el despacho del juez, en donde se da comienzo a la diligencia de inspección judicial. Es al despacho del juez en donde deben concurrir las partes y los peritos, en el caso pues que se haya ordenado su intervención. Entonces, ojo, se inicia ya en el despacho del juez. Una vez han concurrido las partes al despacho del juez, pues se procede al desplazamiento. Ojo, al desplazamiento. ¿Al desplazamiento en dónde? Al sitio en donde se va a proceder a realizar la inspección judicial. Allá en ese sitio se oirán
a los peritos. ¿Sobre qué? Sobre esas cuestiones materia del dictamen. Entonces, allá se escucharán a los peritos. Durante la inspección, el juez, a petición de parte o incluso de oficio, puede recibir documentos, puede recibir declaraciones de testigos, siempre y cuando se atiendan criterios con relación a esos testigos de pertinencia, conducencia y de utilidad. Esto es, que esos testigos se refieran a los hechos que son objeto de la inspección judicial. El juez, en desarrollo de la inspección judicial, puede ordenar que se realicen planos, que se realicen reproducciones o grabaciones o se tomen fotografías. ¿Esto para qué? Para verificar el modo como se realiza la inspección judicial. Esto básicamente es como una prueba de la realización de la inspección judicial. Igualmente, mis doctores, en desarrollo de la inspección judicial, el juez puede decretar nuevas pericias, esto es, nuevos dictámenes periciales. Si bien es cierto, podrán acudir algunos peritos a la diligencia de inspección si el juez advierte necesaria la práctica de un nuevo peritaje, así lo podrá ordenar de manera oficiosa. Cuando concluya, cuando se dé por terminada la inspección judicial, todo lo que haya acontecido en la misma se tendrá que levantar ¿en dónde? En un acta, en un acta. Y esa acta tendrá que ir firmada, lógicamente, por todas y cada una de las partes que intervinieron en la diligencia de inspección judicial. Ojo, en esa diligencia le repito que el juez también puede interrogar a las partes presentes en la diligencia sobre qué, sobre hechos relacionados con la diligencia de inspección judicial. Entonces, esto con relación a ese medio de prueba, mis doctores, al medio de prueba conocido como la inspección judicial. Ahora bien, doctores, vamos a ver otro medio de prueba que se denomina la prueba indiciaria o la prueba de indicios. A esa prueba indiciaria también se le conoce como la prueba circunstancial. Entonces, cuando hablemos de prueba circunstancial, también estamos haciendo referencia a la prueba indiciarias o también conocida como prueba de indicios. Ojo, prueba de indicios. ¿Qué se puede hablar sobre los indicios, mis doctores? ¿Qué es el indicio? El indicio es una construcción lógico-jurídica. Ese es el indicio por regla general, es una construcción lógico-jurídica. Cuando hablamos que el indicio es una construcción lógico-jurídica, quiere decir esto, mis doctores, que el indicio nace a partir de ¿qué? A partir de ciertas conclusiones a las que llego, ojo, ciertas conclusiones a las que llego después de aplicar las reglas de la experiencia. Para mejor entender, mis doctores, en materia de indicios, tengo un hecho conocido. Ojo, existe en la realidad un hecho conocido. Posteriormente vamos a aprender que a ese hecho conocido también se le puede denominar hecho indicador. Pero tengo un hecho conocido. Aplico reglas de la ciencia, reglas de la lógica o reglas de la experiencia y con base en la aplicación de esas reglas llego a un hecho desconocido. Un ejemplo, si ustedes salen de sus casas o de sus sitios de residencia y observan el piso mojado, podrán llegar a una conclusión, que puede ser de una o de otra forma. Podrá apuntar hacia una o hacia otra dirección la conclusión. ¿Qué piensan ustedes si salen de su sitio de residencia,
y observan el piso mojado, ¿qué podrán llegar a determinar? Que llovió o que lavaron. Claro, entonces, ojo, lo que nos dice Claudia es cierto. El hecho de encontrar el piso mojado es un hecho indicador o un hecho conocido, pues tan conocido es que por medio de sus sentidos perciben que el piso está mojado. Pero el hecho que el piso esté mojado podrá indicar, tal como lo indica Claudia, que llovió, o que lavaron, o que se rompió un tubo. Y producto de eso, el piso está mojado. Pero entonces, quiere decir que podré llegar a varias conclusiones. Ahora bien, si cualquiera de ustedes sale de su sitio de residencia, toman su vehículo particular y transitan 10 o 15 o 20 minutos y todavía persiste el piso mojado, ya la conclusión de que lavaron se desvirtúa. O la conclusión que el tubo se rompió también se desvirtúa porque están en un sitio muy lejano y aún así el piso continúa mojado. Entonces, tendrá más fuerza la conclusión de llover, tendrá más fuerza esa conclusión. Entonces, esos son como ejemplos muy básicos, muy doctores de construcciones indiciarias. Tengo un hecho conocido, aplico reglas de la experiencia y llega a un hecho. Compañeros, mientras viene el profe, es que me faltó uno de los cuales, de los 4 de inspección judicial, tengo pertenencia a servidumbre deslinde. ¿Alguno me puede informar cuál me falta? ¿Son tan amables? Amojonamiento, compañera. Amojonamiento. Gracias, Esteban. Dale. Pero luego deslinda y amojonamiento no es el mismo. El que creo que le falta es lanzamiento por ocupación de hecho empleo. Compañera. ¿Cuál, Nata? Perdóname. Creo que el cuarto Lanzamiento. es deslinde de amojonamiento, el que te falta es lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales. Y ese Gracias. si no alcancé a tomar es el artículo, Javi. ¿Marcelo tiene por ahí? 393. Gracias. Le gané a Javier por primera vez. Uy, sí, no lo puedo creer. Bueno, Eso va a ser una grabación histórica, perdió Javier. Triunfo. Ya regresa el profe. Que por favor lo esperemos. Compañeros, aprovecho para pedirles por favor que las personas que van a presentar el parcial virtual me confirmen por el grupo porque debo pasarle esa lista al otro docente. Entonces aprovecho el espacio para eso. Y otra cuántos van a cosita, hacerlo por favor, y otra virtual? cosa, por favor, registren asistencia en el chat de Zoom. ¿Me decías, Esteban? ¿Y ya cuántas personas han dicho que virtual? No tengo la suma todavía, solo estoy esperando que terminen de intervenir y ya después miramos. Vale, qué pena contigo. Tranqui, compa. Pero yo creo que van como unas 20, no sé, como 10, 15, no quiero especular. Dale. Zulma, muy buen día.
Buen ¿Ese día. examen está previsto para el jueves o para el viernes de esta semana? Van a ser los 2 días de examen. No, el profe no me ha determinado si finalmente va a ser solo el jueves o solo el viernes. O porque le había dicho que tocaba manejar los 2 días por temas de tiempo. Entonces, Zulma, Gracias. disculpe, ¿y va a ser oral? sí, definitivamente va a ser oral y va a ser en los grupos como él había establecido al iniciar el módulo. Listo, mis doctores, ya logré reconectarme, entonces retomamos. Les decía que el indicio es una construcción lógico-jurídica. Y es una construcción lógico-jurídica que ¿parte de dónde? De la verificación de un hecho. Para, a partir de la verificación de ese hecho, concluir la ocurrencia de otro hecho. Les decía a mis doctores que ese hecho que yo conozco se denomina hecho conocido o también algunos doctrinantes le denominan hecho indicador. Ojo, ojo, hecho indicador. Y a esa conclusión a la que arribo se le conoce como hecho indicado o hecho desconocido. Así se le conoce en materia indiciaria.
Existen dos clases de indicios. Algunos indicios se denominan indicios necesarios. Ojo, indicios necesarios. Cuando hablamos de indicios necesarios, mis doctores, hacemos alusión a aquellos que llevan a una sola conclusión. Ojo, aquellos que llevan a una sola conclusión. Un ejemplo de un indicio necesario. En épocas antiguas, en épocas muy remotas, si existía una persona, pues ese hecho indicaba necesariamente, el hecho de que una persona existiera, necesariamente indicaba que existió una relación o una cópula, más que todo, entre un hombre y una mujer. Ojo, en tiempos antiguos. En tiempos antiguos, si una persona había nacido, solo podíamos llegar, o ese indicio solo podía apuntar a una dirección. ¿Cuál era? Pues que un hombre y una mujer tuvieron relaciones sexuales. Hubo una cópula entre un hombre y una mujer. Y producto de esa cópula nació un ser humano. Ese es el típico ejemplo, mis doctores, de un indicio necesario. Hoy en día, con la evolución de la ciencia, ya sabemos que existen varias formas de realizar fecundaciones. Entonces, un indicio necesario, para terminar la explicación, un indicio necesario es aquel que solo apunta a una dirección o solo nos lleva a una única conclusión. Y serán contingentes aquellos indicios que apunten a varias direcciones. Un ejemplo era el del piso mojado. Ese indicio del piso mojado puede llegar a apuntar a varias direcciones. Hoy en día, la existencia de un ser humano también podrá apuntar a varias direcciones. Pero en eso se diferencian los indicios necesarios a los indicios contingentes. Listo, mis doctores. Vamos a tratar de explicar cada uno de los elementos de un indicio. Primer elemento de un indicio, el hecho conocido. A ese hecho conocido también se le denomina, les decía, hecho indicador, u otras personas también le denominan hecho comprobado. Sobre ese hecho conocido, ese hecho indicador o ese hecho comprobado, debe existir total certeza de su existencia. Ojo, total certeza de su existencia. Asimismo, mis doctores, la segunda parte de un indicio, por eso les digo que un indicio se construye porque tengo un hecho indicador, realizo una operación mental y llego a una conclusión que me indica un hecho desconocido. Esa es la construcción del indicio. La segunda parte o el segundo de los elementos de un indicio se denomina el nexo lógico. Ojo, nexo lógico. Y ese nexo lógico parte de reglas de la experiencia, reglas de la ciencia o reglas de ciencia, experiencia o lógica. Lógica aristotélica, les decía anteriormente. Reglas de la ciencia, reglas de la experiencia o reglas de la lógica. Con base en estas reglas y aplicando las máximas de la experiencia, se podrá llegar a un hecho desconocido. Un ejemplo, miren, un ejemplo. Aquí tenemos a Zulma. Zulma nos va a contestar lo siguiente. Zulma tiene, en un caso hipotético, Zulma tiene un hijo y el hijo de Zulma cuenta con 20 años, en un caso hipotético. El día viernes, el hijo le dice a Zulma, mamá, tengo una reunión con un grupo de amigos, le solicita permiso
para asistir a esa reunión. No importa que tenga 20 años, le debe solicitar permiso a su mamá para asistir a alguna reunión con un grupo de amigos. Zulma le concede el permiso a su hijo, le pregunta a qué horas es la reunión. El hijo le informa que la reunión es a las 8 de la noche. El hijo se arregla, se pone se baña, se perfuma, se arregla, se pone pues en una condición para ir a esa reunión y se despide de su madre faltando 15 minutos para las 8 y aborda un vehículo particular o de transporte público. Zulma observa cómo su hijo se retira, pero su hijo arriba a la casa, esto es, llega nuevamente a la casa paterna o materna, alrededor de las 8:15 u 8:20 de la noche. La pregunta es, con base en las reglas de la experiencia, ¿tenemos hechos conocidos? Claro que sí, tenemos hechos conocidos. ¿Cuáles? Que el hijo se alistó para una fiesta y tomó un transporte faltando 15 minutos para las 8. Tenemos otro hecho conocido, que es que el hijo llega nuevamente a la casa materna, o donde había partido inicialmente, a las 8:15. Esos son hechos conocidos de los cuales tenemos plena certeza. Ahora bien, haciendo uso de las reglas de la experiencia, ¿a qué posibles conclusiones podríamos llegar? La persona que tenga alguna posible conclusión, pues me levanta la mano. ¿A qué posible conclusión? Ojo, no es una conclusión única, sino a qué posible conclusión podríamos llegar. ¿Qué nos dice Zulma, aquí la propia interesada? Una sería que no hubo fiesta o la otra que definitivamente el tema estaba muy malo de la fiesta. Puede ser, nos dice Zulma, una de las conclusiones podría ser que no hubo la tal reunión, no la hubo, o que habiendo la tal reunión no fue del agrado del hijo de Zulma. Básicamente podría ser alguna de las conclusiones. ¿Qué nos dice Claudia? Una de las conclusiones puede ser que se enfermó y decidió volver a casa. También puede ser alguna de las conclusiones. Nata. Profe, ¿se peleó con la novia o se le dañó el pantalón? ¿Cómo me dice eso, Nata? ¿Se peleó con la novia? Bueno, ojo, Nata, porque dentro de los hechos conocidos no tenemos que él iba a ir con la novia. Entonces, ojo, Vale. porque cuando vayamos a construir con los indicios, tenemos que partir de los hechos de los cuales tenemos plena certeza y dentro de ese indicio no habíamos hablado de nada de novias. Entonces se le dañó alguna prenda necesaria. Vale, para listo. regar. Esteban. Doctor, que los compañeros salieron con mentiras, no salieron con nada. Pues básicamente podría asimilarse a que no hubo la reunión. Y Daniel, Señor. listo, Daniel, gracias Esteban. Daniel, O él mintió y se fue a hacer otra cosa. bueno, miren pero eso miren cómo juegan las reglas de la experiencia. Eso lo dice Daniel con base en las reglas de la experiencia, con base en las reglas de la experiencia. Miren cómo vamos tejiendo aquí verdades. ¿Qué nos dice Julián? Profe, ahí no se puede tener en cuenta, digamos, en qué estado llega él a la casa, digamos, para asimilar algo. No, pues no, por ahora solo tengamos esos indicios. El hombre, el chico se va faltando un cuarto para las 8 y arriba nuevamente a la casa a las 8:15. O sea que a lo sumo duró media hora o mucho menos porque lo que duró el trayecto, entonces a lo sumo duró muy poco. Entonces todavía no contemplemos nuevos hechos, solo los hechos que tenemos. ¿Vale, Julián? Bueno, profe, gracias. Listo, Marinela. Pudo presentarse en la siguiente situación: llegó a la fiesta y miró algo que le incomodó, o fueron déspotas con él y por lo tanto regresó temprano a casa. Perfecto. ¿Qué nos dice Diana? Pues efectivamente pidió el vehículo, se fue a la portería o a la puerta de su casa a esperarlo, pero nunca llegó, esperó media hora y se devolvió. Listo. Entonces, miren, doctores, que lo que estamos haciendo, Javier, por último. Llegó a la reunión, pero él no estaba vestido acorde al momento y a la situación, entonces prefirió devolverse.
Listo. Entonces, doctores, lo que ustedes están haciendo ahí, con todas esas elucubraciones, es construyendo indicios. Eso es lo que están haciendo, construyendo indicios. Nótese que todos y cada una de las personas que intervino está llegando a una conclusión con base en unos hechos conocidos y aplicando reglas de la ciencia, de la lógica o de la experiencia. Eso es construir un indicio. Entonces, a veces el tema del indicio puede llegar a ser un poco complejo para entender, pero sin embargo, nosotros en nuestra vida diaria constantemente estamos construyendo indicios. En la doctrina, y lo van a ver cuando estén observando la charla del doctor Dagoberto Charri Rivas, la que les voy a subir esta tardecita. En la doctrina se suelen bautizar a los indicios, esto es, a colocarles nombres a todos y cada uno de los indicios. Y en ocasiones también, doctores, aún leyendo el nombre del indicio no logramos entenderlo muy bien. En materia penal también se construyen los indicios y en materia penal, mis doctores, a los indicios también se les conoce como la prueba indirecta. Ojo, prueba indirecta. Acordémonos de aquella premisa o de aquella máxima que consagra el inciso segundo del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se indica que no puede dictarse sentencia condenatoria con base exclusiva o tomando como única fuente pruebas de referencia, lo que se conoce como la tarifa legal negativa. Acordémonos, mis doctores, de aquellas clases en donde estudiamos la tarifa legal. Javier, ¿tiene ahí el 381 de la ley 906 a la mano? Ese se llama conocimiento para condenar. Artículo 381, conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda. Espéreme, Javier, espéreme, vamos como desmenuzándolo poco a poco. Entonces, tal como Javier lo va leyendo, lo vamos a ir desmenuzando. Primero nos lee Javier que para condenar, ojo, ese es el conocimiento que tiene que tener el juez para condenar. Y dice, primero, el conocimiento es más allá de toda duda. Viene la pregunta a Javier, que nos está colaborando con la lectura o para cualquiera. ¿Cuándo un juez de la República llega a un conocimiento más allá de toda duda? La respuesta es nunca. Nunca vamos a tener conocimiento más allá de toda duda. Esto es, la certeza jurídica es distinta a la certeza real. Entonces, la definición o el concepto de certeza jurídica difiere de la certeza real. Pero ahora sí, Javier, inicialmente, conocimiento más allá de toda duda, ¿acerca de qué, Javier? Acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Gracias. Entonces, ese primer inciso dice, mire, señor juez, si usted quiere condenar a una persona, tiene que tener un conocimiento fuerte. ¿De qué? Inicialmente, de que el delito se cometió, de que el delito existió. Y segundo, que esa persona que está siendo procesada fue quien lo cometió. Básicamente, ese es el grado de conocimiento que tiene que tener un juez para condenar. Repito, que el delito existió, que el delito se cometió y que esa persona que está siendo procesada y no otra es la que lo cometió. Ahora bien, ¿qué nos dice el inciso segundo? La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Gracias, Javier. Entonces, ojo lo que dice, mire, la sentencia condenatoria, solo la sentencia condenatoria, no podrá tener como sustento o no podrá tener como base únicamente pruebas de referencia. Y acordémonos que las pruebas de referencia, bueno, eso lo vamos a ver el jueves, que las pruebas de referencia también se conocen como los testigos de oídas. El jueves me recuerdan, por favor, que vamos a ver cuándo se admiten las pruebas de referencia en materia penal, porque no siempre se admiten. Se deben admitir bajo ciertos presupuestos muy especiales. Pero eso que nosotros conocemos como
La prueba de referencia es lo que comúnmente se conoce como el testigo de oídas. Y es importante tenerlo en cuenta para aclarar algunas investigaciones. En ocasiones es difícil recaudar pruebas directas. Ojo, pruebas directas son aquellos testigos que directamente percibieron los hechos. Pues prueba directa, testigo que directamente percibe los hechos. Prueba indirecta, igual, allá para sus apuntes, igual indicios. Y tercero, prueba de referencia, igual testigos de oídas. Al que le contaron. Según el inciso segundo del artículo 381, la sentencia condenatoria no se puede fundamentar exclusivamente en qué clase de pruebas, en las de referencia. Eso quiere decir que la de referencia, si se encuentra acompañada de una prueba directa, sí se puede condenar. O si la prueba de referencia se encuentra acompañada de una prueba indirecta o de un indicio. ¿Qué nos dice Diego? Bueno, se nos fue Diego Borrás. Les decía a mis doctores que en ocasiones es difícil recaudar pruebas directas o pruebas indirectas. Imaginémonos en su derecho penal, ustedes estudiaron una Profe, clase ¿me de escuchas? pruebas. Ya, listo, Diego. Cuénteme, ¿alguna inquietud? Sí, profe, una pregunta. ¿Las pruebas indirectas, o sea, las pruebas de indicio, son decretadas por juez de oficio o uno las solicita? Es que no, mi hijo fue a tal, entonces a tal pueblo, entonces por favor revisen allá. Un ejemplo. Sí, en materia penal, el juez nunca podrá decretar pruebas de oficio. Y en materia civil, el juez sí puede decretar pruebas de oficio. Aunque, Diego, le repito, que usted nunca podrá aportar un indicio a un proceso. No. ¿Por qué? Porque el indicio es una construcción del juez. Usted lo que le puede aportar al juez son los hechos conocidos y las reglas de la experiencia. E indicarle al juez, con base en esos hechos conocidos y con base en esas reglas de la experiencia, a qué conclusión podrá arribar. Pero eso no es un medio de prueba que se aporta como tal, sino que se obtiene a partir de qué? A partir del pensamiento humano, o lo que ustedes los juristas llaman una construcción lógico-jurídica. ¿Listo, Diego? Gracias, profe. Ya Vale, me listo. Entonces les decía a mis doctores que en ocasiones y en materia penal es difícil la obtención de pruebas ya sea directas o de pruebas indirectas. Acuérdense que existen unos delitos denominados, o que la doctrina los denomina, delitos de puerta cerrada. Ojo, delitos de puerta cerrada. ¿Por qué se denominan así? Por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia. Porque en la mayoría de ocasiones, doctores, en esos delitos solo existen dos clases de testigos: la víctima y el victimario, que son todos aquellos delitos que atentan contra la libertad, la formación y la integridad sexual. Esos delitos en la mayoría de oportunidades se cometen muy en privado, muy en privado. Entonces le repito que en estos casos solo existen dos clases de testigos: la víctima y el victimario. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Y esto fue un caso de la vida real en el cual una familia muy acaudalada vive por allá en el municipio de La Calera, por allá en una zona rural de La Calera. Una pareja, tienen una niña. Esta niña nace con una discapacidad cognitiva o una discapacidad mental que implica que desde muy tierna edad la niña tenga que asistir a distintas terapias. Esta familia tiene un chofer y
Y ese chofer posee tal grado de confianza que la pareja, cuando la niña tenía alrededor de 3 a 4 años, mandan a la niña única y exclusivamente en compañía del chofer para que el chofer pues la lleve a sus sesiones, a sus terapias. Lográndose determinar que en muchas ocasiones en el cual el chofer trasladaba a la niña a las terapias, era tocada por parte del chofer en sus partes íntimas. Esto es, el chofer tocaba a la niña. En esos casos, mis doctores, es difícil obtener pruebas directas o es difícil obtener pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque la niña no va a asistir al juicio a contar lo que le pasó, en virtud que de pronto la niña ni siquiera sabe hablar. O su lenguaje todavía es muy corto. Y así el lenguaje fuese fluido, la niña de 4 años todavía no tiene la capacidad para asistir al juicio. Entonces, podrá asistir eventualmente a algún psicólogo que haya tratado a la niña, podrá asistir a algún terapeuta, algún médico, pero ojo, todo lo que la niña le haya contado con relación a estos supuestos tocamientos será prueba de referencia. ¿Por qué? Porque el terapeuta asistirá al juicio a narrar lo que la niña le contó, o el médico lo que la niña le contó, asimismo el psicólogo. Entonces, en esos casos estaremos ante prueba de referencia, única y exclusivamente a prueba de referencia. Y la fiscalía tendrá que obtener ya sea una prueba directa o una prueba indirecta que eventualmente lleguen a convencer al juez que esta persona pues cometió el delito, básicamente con las exigencias del artículo 381. Pero les decía a mis doctores que en ocasiones solo se cuenta con prueba de referencia y es más difícil arribar a ese conocimiento más allá de toda duda que indica o que exige el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Preguntas, doctores. Bueno, continuamos. Entonces les decía a mis doctores que el primer elemento de un indicio es el hecho conocido, el hecho indicador o el hecho comprobado. Y sobre él se tiene total certeza de su existencia. El segundo elemento de un indicio se denomina el nexo lógico. Y ese nexo lógico es al cual esa construcción mental o ese pensar aplicando reglas de la ciencia, de la lógica o de la experiencia. Y tercero, el último elemento de los indicios se denomina el hecho desconocido o hecho indicado. Y básicamente es ese hecho que quiero buscar. Es el hecho que quiero buscar. Entonces, mis doctores, el indicio es una elucubración, es un pensar. Es un pensar. Algunos doctrinantes y algunos tratadistas en derecho han indicado que todas las pruebas son indicios y no se alejan de la realidad. ¿Por qué? Porque básicamente cuando valoran una prueba están realizando elucubraciones jurídicas. Están pensando y con base en ese pensar es que arriban a una conclusión. Por ejemplo, Delepiane o François Gore, las personas que deseen ahondar en sobre todo en la prueba testimonial, existe un tratado, de hecho no es un libro, es un tratado, son alrededor de 10 libros que hablan única y exclusivamente sobre el testimonio. Y el tratado se denomina Crítica al Testimonio. François Gore, Francois Gorpe, es un doctrinante francés, pero esto lo encontrarán. Este tratado no se consigue en las bibliotecas, ya no se consigue en las librerías porque es muy difícil de adquirir nuevamente, pero lo pueden adquirir, lo pueden leer cuando tengan tiempo por allá en la Luis Ángel Arango, en la Librería Nacional. Muy posiblemente en la librería de la universidad no esté, porque
Le repito, es muy difícil, es muy difícil de adquirir. ¿Qué nos dice Nata? Profe, discúlpeme, o sea que podría decir que una prueba de referencia es aquella que está narrada por otra persona. Exactamente. Entonces, ¿cuál es una prueba de referencia? Nata, yo le conté a usted, yo observé un homicidio, por ejemplo, lo observé y le cuento a Nata. Le cuento a Nata que observé un homicidio y que el homicida tenía algunas especiales características físicas. Por algún motivo, yo no puedo ir al juicio. Entonces, ¿quién asiste? Asiste Nata, a la persona que el testigo directo le contó. Básicamente, en ese caso, Nata sería una prueba de ¿qué? Una prueba de referencia. ¿Vale? Listo, mis doctores. Les decía que... Gracias. vale, en algunas oportunidades los doctrinantes les colocan como nombres o bautizan a los indicios. Y es bueno tener algún concepto o alguna idea sobre qué significan esos indicios. Primer indicio que hablan, ojo, esto es sobre todo en materia penal. En la charla del doctor Dagoberto, él hace especial énfasis en los procesos de simulación de contratos y también le coloca nombres a los indicios, básicamente. El primer indicio se denomina indicio de capacidad delictiva. Ojo, indicio de capacidad delictiva. Cuando lean esta expresión en una jurisprudencia o en la doctrina, en algún libro de derecho penal, indicio de capacidad delictiva, la persona que escribe está haciendo referencia a aquella aptitud física o aquella aptitud psíquica de esa persona, del agente, como llaman los penalistas, para cometer el delito. Esa persona, el procesado básicamente, que el derecho penal lo denomina como el agente, tenía una aptitud física, se encontraba en condiciones físicas y en condiciones psíquicas o mentales para cometer el delito. Entonces se denomina el indicio de capacidad delictiva. Otro indicio en materia penal se denomina el indicio de capacidad moral. Ojo, indicio de capacidad moral. Sobre el indicio de capacidad moral se puede explicar o se puede concebir como la propensión del reo al delito. El reo es propenso al delito o es proclive al delito. ¿Cómo se puede determinar este indicio? Con base en los antecedentes penales. Con base en los antecedentes se puede llegar a determinar que esta persona tiene esa tendencia o es proclive a cometer delitos. Otro indicio, mis doctores, el indicio de oportunidad. A ese indicio de oportunidad también algunos jueces o algunos doctrinantes le denominan el indicio de lugar. Indicio de lugar. Entonces, cuando lean indicio de lugar o indicio de oportunidad, se está haciendo alusión básicamente a lo mismo. El agente o el reo o el procesado, como ustedes lo quieran llamar, se encontraba en un momento concreto y en un lugar concreto. Estaba en el lugar en donde se cometió el delito, a la hora en que se cometió el delito. Puede llegar a ser un indicio que se denomina indicio de lugar o indicio de oportunidad. Otro indicio, doctores. Indicio de móvil delictivo. Ojo, indicio de móvil delictivo. Estos indicios, miren, por eso les decía que son como bautizos que le dan los doctrinantes, pero cuando hablo de móvil delictivo, hablo que
El procesado, en un caso penal, sentía odio por la víctima, tenía deseo de venganza por algún motivo por la víctima. Con la víctima habían existido algunas diferencias entre la víctima y el procesado, o habían existido peleas previas entre el procesado y la víctima. Esos hechos podrán llegar a ser considerados como un indicio, ojo, indicio de móvil delictivo, así le denominan. Puede tener ese nombre como puede no tenerlo, pero si lo llegara a tener, ya sabemos de qué se trata. Indicio de mala justificación. Ojo, indicio de mala justificación. En un proceso determinado ocurre lo siguiente. Le recibo una declaración al procesado. Y el procesado utiliza alguna coartada o alguna excusa o alguna justificación. Y se logra determinar que esa justificación, esa coartada o esa excusa son falsas. En esos casos se podrá utilizar ese hecho como indicio. Ojo, indicio de mala justificación. Indicio de fuga. También es conocido el indicio de fuga. El procesado, sin ninguna razón, inexplicablemente, huye del lugar de los hechos. Ese indicio también se utiliza en materia penal. Indicio de soborno. Existe otro que se denomina indicio de soborno. A ese indicio de soborno también le dicen algunos indicio de corrupción. Entonces, cuando hablemos de indicio de corrupción o indicio de soborno, estamos haciendo alusión a lo mismo. En esos casos, el procesado se logra determinar que ofrece un soborno a un funcionario encargado eventualmente de su judicialización. Indicio de cambio de situación económica. Miren, el procesado antes de los hechos era una persona con un capital o un patrimonio de 500 millones de pesos. Y después de los hechos, su patrimonio es de 5.000 millones de pesos. Eventualmente, ese indicio de cambio de situación económica podrá servir, por ejemplo, para un proceso de lavado de activos o de testaferrato. ¿Cómo cambian en un lapso muy corto la situación económica del procesado? Pues el procesado era pobre y después de que conoció al narcotraficante se volvió rico. Entonces, eventualmente se podrá utilizar ese indicio en contra, lógicamente, del procesado. Hubo un cambio muy abrupto en su situación económica. Eso no pasa con ustedes porque ustedes básicamente tienen una situación económica alta desde ya, entonces no se puede decir nada al respecto, pero se puede llegar a utilizar. Preguntas sobre, estos son los que me vienen a la cabeza, los que recuerdo hasta ahora, algunos de los nombres que le dan ya sean los jueces o algunos doctrinantes sobre los indicios. Preguntas, doctores. Perfecto. Lógicamente, mis doctores, solo con un indicio eventualmente
Un indicio, quien determina cuál es el poder de convencimiento o el poder o el poder suasorio, como también se le llama, a un indicio, es el juez. El juez indicará qué tanto lo convence el indicio. Nosotros no podemos decir estos indicios tienen más pesos que otro. No, eso lo determina el juez. Primero, a la hora de construir el indicio y segundo, a la hora de otorgarle un poder de convencimiento o un valor o un peso específico. Sería absurdo que si en una fiesta se suscita o se genera un homicidio, se condenara con el indicio de lugar o de presencia. ¿Por qué? O ese, lo que ustedes también conocen como el indicio de oportunidad. ¿Por qué? Porque habían varias personas. Habían varias personas en la fiesta. ¿Qué será un indicio? Claro que sí. Pero el poder de convencimiento o el peso específico de ese indicio se lo determinará el juez. Cosa distinta en que si ese muerto se generó y se logra determinar que ese muerto a esa hora solo estaba con el procesado, ya el indicio tendrá más fuerte, mucha más fuerza, ese indicio de oportunidad. Tendrá mucha más fuerza. Entonces, nótese que quien le da el peso específico a los indicios es el juez. Entonces, ustedes como jueces dirán, se logró determinar que a la hora que murió el occiso, solo se encontraba con el procesado. Y con base en ese indicio podrán condenar. Claro que sí, porque es una prueba indirecta. ¿Qué nos dice Kevin? Doctor, buenos días. Discúlpeme, qué pena, no he estado muy atento a la clase el día de hoy. Qué pena por intervenir de esa manera. Es para ver si ahorita, cuando se culmine la clase, lo puedo molestar. Claro que sí, no hay problema. Muchísimas gracias. Igual ustedes saben que pues en horas de la noche subo la clase a la plataforma. Las personas que tengan Gracias, doctor. ese masoquismo de volver a escuchar la clase, pues lo pueden hacer. Básicamente eso es un nivel alto de masoquismo, pero les repetía que quien le otorga el peso específico al indicio es el juez. Miren, en un caso, una niña que fue abusada sexualmente eso ocurrió en un inquilinato. Se logró determinar, la niña nunca fue al juicio, o porque no quiso, o porque le pagaron, o qué sé yo. Cierto es que la niña nunca fue al juicio a manifestar quién había sido la persona que había tocado sus partes íntimas. Sin embargo, se logró determinar probatoriamente que en ese preciso momento la niña grita y llega un testigo y observa al procesado que solo lo acompañaba una prenda de vestir, que era una toalla, como cuando los hombres salen de estar del baño, de recién bañarse, solo una toalla en la cintura. Entonces empiezan a tejerse ciertos indicios, empiezan a construirse ciertos indicios. Primero, indicio de oportunidad, se encontraba preciso en ese momento solo con la niña, se escucha un grito de la niña, se observa al procesado solo con una toalla. Con esos indicios, junto con algunas pruebas de referencia, esto es, algunas personas que la niña les contó que efectivamente el señor cuando sale del baño la toca en sus partes íntimas, se logra condenar. ¿Por qué? Porque se logró juntar no solo prueba de referencia, sino también prueba indirecta. Y con esas pruebas básicamente se condenó. Se tuvo que construir el indicio, lógicamente. ¿Preguntas, doctores? Perfecto. 5 minuticos, se toman algo y ya nos vemos nuevamente, doctores.
Bueno, mis doctores, regresamos. Entonces ya vimos algunas particularidades de la prueba de inspección y de la prueba de indicio, de la prueba indiciaria. Ahora vamos a ver unas particularidades de una diligencia judicial, doctores, que se denomina el reconocimiento de documentos. Esto como una diligencia o una práctica judicial. ¿Cuál? El reconocimiento de documentos. Partamos de la base, doctores, que la finalidad de que una persona reconozca un documento, pues es determinar cuál es la autenticidad de ese documento. Básicamente, con ese fin es que se trae al testigo, básicamente se trae un testigo para que reconozca un documento. Ojo, ¿para qué? Pues para determinarle al juez que ese documento es auténtico. Acordémonos que el documento público se presume auténtico. Por tal razón, no es susceptible de reconocimiento. Esto es, los reconocimientos se surten eventualmente para los documentos privados. Los documentos públicos no, porque sobre ellos recae esa presunción de autenticidad. También es necesario dejar sentado que hay ciertos documentos, ojo, privados, que se presumen auténticos. Nosotros los indicábamos anteriormente. Por allá hablábamos de los libros de comercio, de las pólizas, de los contratos bancarios, cuando estábamos hablando de documentos. Si un documento privado, ojo, si un documento privado es autenticado ante notario, también se presume auténtico. Esa autenticación se denomina la atestación, así, atestación o autenticación por atestación. Esto es, les repito, cuando un documento privado ha sido autenticado ante notario y se va a ingresar ese documento privado a un determinado proceso. Ya estará o ya sobre ese documento recaerá la presunción de autenticidad por atestación. ¿Por qué? Porque fue autenticado ante un notario público. En los demás casos, bueno, existe otro caso, pues por reconocimiento un documento es auténtico por reconocimiento, cuando esa persona en una diligencia de reconocimiento reconoce la autoría sobre ese documento. Entonces, hablaremos de una autenticación por reconocimiento. En derecho civil, acordémonos de lo que hablábamos del silencio, mis doctores. En el derecho civil, el trato que se le da al silencio es disímil o es distinto al trato que se le da en materia penal. Ojo, en materia civil, mis doctores, existe un reconocimiento de documentos que se denomina el reconocimiento ficto. ¿Y cómo opera ese reconocimiento ficto? Pues básicamente se tendrá por auténtico un documento, ojo, se tendrá por auténtico un documento, cuando quien lo debe reconocer es contumaz o es rebelde. No asiste a la audiencia esa parte que debe reconocer el documento. Entonces, nótese que esa parte va a guardar silencio. Va a guardar silencio porque, ojo, solo guarda silencio o porque es contumaz o rebelde. Aunque la palabra contumaz y la palabra rebelde, pues son sinónimos. Cuando hable de contumaz y hable de rebeldía, estamos hablando exactamente de lo mismo. La única distinción es que el contumaz es el rebelde jurídico. Esto es,
la persona que se niega a asistir, teniendo la obligación, se niega a asistir a un proceso. Es el rebelde jurídico. Si esa persona encargada de reconocer el documento no asiste, se tendrá por auténtico. Por eso les decía que en materia civil, todas las afirmaciones que realice el demandado, si el demandante guarda silencio, se tendrán por ciertas. Incluso el reconocimiento de los documentos. Hay otro reconocimiento que se denomina el reconocimiento implícito. Ojo, reconocimiento implícito. Y ese reconocimiento implícito se presenta cuando quien aporta el documento, ojo, estoy hablando de esa parte, de ese sujeto procesal que aporta el documento a un proceso. Y esa parte es el creador del documento. Y siendo el creador del documento, lo aporta al proceso y no niega su autenticidad al momento de aportarlo. No negó su autenticidad. Entonces hablamos de un reconocimiento implícito. Ahora bien, ya en la diligencia de reconocimiento, entonces para aquellos documentos que no tienen ese carácter de auténticos ni se presume su autenticidad, pues, y no ha sido reconocido ante notario o la ley no lo califica de auténtico, pues se tendrá que realizar ese reconocimiento, ¿Cómo o cuáles son las actitudes que se pueden desplegar por parte de esa persona que desee reconocer el documento? Primero tenemos que indicar que a esa diligencia de reconocimiento se debe de citar al autor del documento. Ojo, al autor del documento. En un caso hipotético, doctores, en que el autor del documento haya fallecido, se podrá citar a los herederos de ese autor, siempre y cuando los herederos tengan conocimiento que era la persona fallecida quien creó el documento, quien lo suscribió. Entonces, se puede citar o al autor del documento o a sus herederos. Si ese documento fue elaborado por un mandatario, se puede citar al mandante. Ojo, en el caso del documento que haya sido elaborado por un mandatario, ¿se cita a quién? Al mandante, eventualmente se puede también citar al que mandó a hacer el documento. Si el documento jurídico proviene si el documento proviene de una persona jurídica, se debe citar al representante legal de esa persona jurídica. Entonces, en ocasiones los documentos provienen de personas jurídicas. En ese caso, ¿a quién se cita? Al representante legal. A esa persona que se cite, o a esas personas que se citen, se les debe notificar personalmente. Esa persona a la cual se está citando, pues, más que obvio resulta entender que puede tomar dos posturas o dos actitudes. La primera, comparecer a la audiencia, y la segunda, no hacerlo. Pues, o comparecer a la audiencia o no comparecer a la audiencia. Si él llega a comparecer, ojo, si él llega a comparecer a la audiencia, puede pasar lo siguiente, que reconozca el documento. Que lo reconozca. En ese caso, pues, el documento adquiere autenticidad. ¿Por qué? Porque la parte lo reconoce. También puede pasar que esa parte, allá en la audiencia, evada responder o evada reconocer el documento.
toma conductas evasivas. En ese caso, en el cual la parte toma conductas evasivas o aptitudes evasivas, procede el reconocimiento ficto. Se tendrá como rebelde o contumaz. Por último, esa parte podrá negar o desconocer el documento. En ese caso, se tendrá que verificar la autenticidad del documento por otros medios de prueba. Pues ya se utilizarán otros medios de prueba. En la mayoría de casos es la pericia. Por medio de una pericia se podrá llegar a determinar la autenticidad de ese documento. Ya no se podrá realizar por medio del reconocimiento, sino se tendrá que hacer uso de otros medios de prueba. En ocasiones es la pericia. Entonces, ustedes como parte solicitarán al juez se decrete un dictamen pericial. ¿Para qué? Para que sea un perito, posiblemente un perito grafólogo, quien determine la autenticidad de ese documento o no. ¿Por qué? Porque la parte lo negó o no lo reconoció. Preguntas, doctores. Perfecto. Doctores, dejemos ahí. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, Buen doctor. día. Gracias. Buen día. Nada. Gracias, doc. Muy amable. Feliz tarde. Feliz tarde. Creo que tiene la mano levantada Nata. Cuéntame, Nata. Profe, sí, señores, que usted habló de clases de indicios, ¿verdad? Y nombró como... Ah, no, esos alrededor. son como la doctrina, algunos indicios. O sea, eso es como cuando la doctrina o los jueces o la misma jurisprudencia a veces le da como nombres a los indicios. Ah, ok. Pero pues Porque- no es una regla de fuerza que cuando se presente cualquiera de estas circunstancias, los indicios se tienen que llamar así. No, esos son como, a veces le dan por colocarle nombres a los indicios y de todos esos indicios que vimos. Porque es que en la parte inicial de su clase se también nombró los indicios necesarios y Ah, los el contingente y indicios el necesario. contingentes. Sí. Ah, pues entonces yo les decía que el necesario es aquel indicio que apunta a una única conclusión Sí, y el señor. contingente aquel que apunta a varias conclusiones. Pero entonces serían estos indicios a la hora de no ser imparcial, que su merced nos pregunte clases de indicios. Entonces yo me voy por los indicios necesarios y contingentes. Claro, Pero son las también le clases de puedo indicios, sí escribir, señora. pero también le describo esos que, de acuerdo a algunos autores también. Claro, pero entonces, ojo, Nata, porque, por ejemplo, el indicio de oportunidad podrá ser o contingente o necesario. Eso depende de la valoración que le realice el juez a ese indicio. Ok, muchísimas gracias. Vale, listo. Kevin. Lo primero que haremos será preparar la salsa. Kevin se nos fue. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Doctor, pues qué pena con ustedes, pues para ver si de pronto los compañeros se podrían retirar. Ah, no, Kevin, entonces, mire, mi teléfono voy a escribir el teléfono aquí en el chat y usted me llama y no hay ningún problema. Porque Listo, doctor, muchas gracias. no podemos... Creo que yo lo tengo inclusive, doctor. Ah, no, si lo tiene, entonces me llama o me escribe y no hay ningún problema. ¿Listo, Kevin? Listo, de todas formas, pues para corroborarlo le voy a decir a Zulma a ver si es el mismo número. Es 310-204-3521. Ya un momento, doctor. Espéreme un segundo, qué pena con usted. ¿Cómo es? 310. 204-3521. 43521. Listo, doctor. 310-204-3521. ¿Listo, Kevin? Listo, doctor. Muchas gracias, muy amable. Vale, perfecto. Gracias, doctor. Feliz día, doctores. Muchas gracias. Gracias, éxitos para todos.